El siguiente documental fue realizado por estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial. El contenido es 100% original y no tiene fines de lucro, siendo su única finalidad el fomentar la economía creativa en base a una obra arquitectónica de muralismo y arte. Para hablar del Poliforum y lo que representó en México, hay que entender antes que nada el contexto histórico y lo que vivió el país, puesto que eran épocas difíciles, marcadas por el fracaso social que representó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México del 64 al 70, del cual derivó la matanza del Tlatelolco en el año del 68, así como el fracaso del modelo del desarrollo estabilizador. Y también hay que tomar en cuenta la crisis financiera a la que tuvo que hacer frente el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, presidente de México del 70 al 76. Ambos gobiernos se caracterizaban por los problemas sociales, una dictadura política, el apoyo que recibió la cultura gracias a las Olimpiadas festejadas en México el mismo año de la famosa tragedia, y el Mundial de Fútbol del 70, también llevado a cabo en nuestro país. Sin embargo, debemos conocer lo más relevante de la vida del creador del mural más grande del mundo, David Alfaro Siqueiros, considerado uno de los tres más grandes exponentes del muralismo mexicano, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. La finalidad de hablar de su vida es entender la grandeza de su logro y de conocer un poco más de su gran variedad de murales. A continuación daremos un breve resumen del entorno provocado por los mandatarios de la época, es decir, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, quienes fueron presidentes en el tiempo en que se construyó el Poliforum Siqueiros. El presidente Gustavo Díaz Ordaz fue el último presidente que contribuyó al desarrollo estabilizador y es quien encontró los límites de este esquema. Fue un presidente que se caracterizó por su mandato autoritario y por lograr una aparente estabilidad económica. Apoyó mucho al sector industrial, olvidando el sector agricultor, benefició excesivamente a la inversión extranjera, principalmente a Estados Unidos. De hecho, fue durante su mandato donde el dólar comenzó a pisotear al peso, aunque también podemos recalcar que fue él quien impulsó nuevamente el aumento de producción del petróleo y de electricidad. A él le tocó vivir durante su mandato las Olimpiadas del 68, las cuales quedarían opacadas por la famosa tragedia de Tlatelolco, en el mismo año, donde decenas de estudiantes perdieron la vida por defender sus derechos. 2 años después, despidió su mandato con el Mundial de Fútbol de México 70. Durante el mandato de este presidente, se comenzó la construcción del Poliforum Siqueiros. Por su parte, el presidente Luis Echeverría tuvo más problemas que el antecesor, ya que durante su mandato siguieron las consecuencias derivadas de la matanza de Tlatelolco, viviendo por su parte el halconazo, además del inicio de la crisis mundial que abarcó la década de los 70. Esto provocó que los inversionistas extranjeros regresaran a su país, y esto desató una pobreza que fortaleció la delincuencia en nuestro país y acumuló una devaluación del peso al final de su sexenio. A pesar de las medidas que tomó para hacer frente a esa situación, como la creación del Infonavit, creación de carreteras, aeropuertos, puertos y una apertura democrática que no se había visto en muchos años. En relación con el arte y la cultura, él fue quien creó la Secretaría del Turismo, la cual se encargaría de fomentar que personas de otros países pudieran venir y disfrutar y pudieran dejar su dinero aquí en México. Este presidente fue quien inauguró el Poliforum Siqueiros. México se ha caracterizado por sus grandes artistas de talla mundial. Esta época no es la excepción. Al contrario, es de las épocas más importantes para la cultura de México. Tanto escritura como cine, muralismo, pintura, entre otras muchas categorías. A continuación, mencionaremos el contexto cultural de México. En esta época tan conflictiva, en ámbitos políticos, sociales y económicos, la sociedad encontró fortaleza en la cultura que caracterizaba a este país. En el cine encontramos las críticas cómicas que realizaba Mario Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, así como los libros de María Elena y Octavio Paz, la pintura de personajes de talla de Federico Cantú, así como música de grandes como Jesús Emanuel H. Martínez, entre muchos otros artistas. Por su parte, el muralismo dio a uno de los 3 mejores exponentes de todos los tiempos en México, José de Jesús Alfaro Siqueiros. Todos ellos se caracterizaban por querer contribuir al progreso y al bienestar social.
Nació en Chihuahua en 1896. Vivió parte de su infancia en Irapuato y posteriormente se mudó a la Ciudad de México. A los 18 años de edad se unió al ejército de Venustiano Carranza, con quien viajó por todo el país, exponiéndose a la cultura y situación que se vivía. Una vez terminada esta faceta de guerras, Siqueiros viajó a Europa, donde conoció a Diego Rivera, con quien viajó por Italia, empapándose de las nuevas ideas y del arte europeo. En su regreso a México, comenzó a trabajar con José Vasconcelos, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Con el tiempo Siqueiros se vio envuelto en riñas políticas, lo que le costó su primer encarcelamiento y posteriormente su primer exilio. Una vez exiliado, llegó a Estados Unidos, donde se dedicó a hacer murales, ganando prestigio en ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Posteriormente, viajó a Argentina, donde permaneció más de un año realizando más murales y trabajando como columnista, aunque finalmente regresó a Nueva York a experimentar con nuevas técnicas para sus murales. Fue con el tiempo que regresó a México. Participó en el intento del asesinato de León Trotsky en 1940, lo cual le costó ser desterrado nuevamente, esta vez a Chile, donde pintó más murales. Después viajó a Cuba a pintar más murales nuevamente. En 1946, al regresar a la Ciudad de México, comenzó a pintar murales en lo que hoy es la Secretaría de Educación Pública, en la Universidad Autónoma de México y en el Castillo de Chapultepec. Posteriormente volvió a ser encarcelado por organizar disturbios estudiantiles de izquierda externa y por ser el presidente del Comité de Presos Políticos en 1960. Fue en este periodo que comenzaron los bocetos de su obra maestra, la cual inicialmente estaría en el Hotel Casino de la Selva, proyecto que comenzó en 1964, año que salió de la prisión. La belleza y el tamaño del mural lo llevaron a exponerlo en diferentes países de Europa y ciudades de los Estados Unidos, hasta que finalmente fue trasladado el proyecto a la Ciudad de México. Inaugurado por el presidente Echeverría, Siqueiros nombró a su obra La Marcha de la Humanidad. En 1974 falleció el célebre artista y fue sepultado en la Rotanda de Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Mientras esto ocurría, había personas interesadas en la libertad, progreso y poder defender sus ideas. Esta surgió por medio de la asociación entre Manuel Suárez, un millonario mecenas, y David Alfaro Siqueiros. Este magnífico recinto cultural constituye la obra maestra del mundialmente famoso muralismo mexicano. El diseñador del edificio es parte de la obra plástica, y que en solo debían presentar exposiciones artísticas, obras de teatro y foros para eventos. El edificio, concebido por el mismo Siqueiros, posee 12 lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema diferente. El techo abovedado del piso superior pintó la mancha de la humanidad en América Latina hacia el cosmos, para cuya contemplación los observadores se colocan sobre una estructura móvil que gira siguiendo el sentido narrativo de las imágenes y que permite al espectador transitar por el relato mientras un juego de luz y sonido hace más vida a la experiencia. Del lado interior de la barda, sobre una superficie cóncava para celebrar el cincuentenario del movimiento muralista mexicano, David Alfaro Siqueiros personificó con un severo esquematismo los relatos de Diego Rivera, José Clemente Orozco, José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo. En medio de los relatos de Orozco y Posada, pende una escultura realizada por Armando Ortega. Siqueiros la colocó en distintos sitios del interior del Poliforum y finalmente decidió que su lugar preciso era en el que se encuentra actualmente. Representa a un ser carbonizado que simboliza el renacer del hombre a pesar de todas sus muertes. En él se encuentra un líder que levanta las manos hacia arriba para invitar a las masas al triunfo. Las personas que lo siguen, dibujadas de forma esquemática, se encuentran en la parte inferior con las manos levantadas hacia el líder, signo de lealtad y proyección al futuro. El fondo es verde y blanco, y una campana roja. Todo esto es símbolo de la independencia de México. Aquí se muestra un árbol seco, y el otro apenas reverdeciendo. Simboliza la esperanza y la desesperanza de la humanidad. Es representado por una figura, posiblemente una mujer que se encuentra haciendo un acto de equilibrio en una cuerda floja. La escena es vista desde lo alto de la carpa
y se pueden ver a los espectadores representados por esferas, siempre con el trazo característico de Siqueiros. Esto significa el tránsito del espectáculo de una forma de diversión a un valor integral de la cultura. Este mural tenía como única finalidad hacer un llamado a la guerra de Vietnam, que se llevaba a cabo cuando fue pintado. Es representado por un hombre y una mujer que se unen y levantan la mano para rechazar la guerra y la masacre. Este mural es representado por Moisés, el cual junta sus dos grandes manos. Su cara es muy seria y firme y está dibujada por figuras geométricas. Es el mural más dramático de la serie. Aquí se muestra a Cristo en agonía, ensangrentado y con las manos atadas, enseñándolas al espectador. Se muestra un holocausto o ritual prehispánico, previo a un sacrificio. El ritual es realizado mediante una danza. Los bailarines con sus grandes penachos, que ocupan gran parte del mural, bailan debajo de la víctima, la cual solo espera su final. El movimiento es sugerido por varias piernas pintadas de forma abstracta, que dan la impresión de la velocidad y el estilo similar al futurismo. Una mujer huye desesperada y angustiada de un holocausto. Al mismo tiempo, invita al espectador a que lo acompañe y escape de un sistema económico injusto que solo conducirá a la destrucción. Significa el sacrificio por la liberación. El invierno es representado por una marcha blanca y gélida, que simboliza a su vez una etapa estática, la resignación que al mismo tiempo es un drama de la humanidad. El verano, en contraparte, es una marcha roja, cálida y brillante. Simboliza el momento en que el hombre vuelve a humanizarse. Es representado por Hernán Cortés y la Malinche. Cortés marcha desnudo sobre una pirámide circular y la Malinche lo sigue distraída. La música es representada por 3 grupos de círculos concéntricos que aluden al sonido. Debajo de ellos están el compósito, el cual es representado con muchas caras para aludir a las distancias etapas de la música. Representa un significado bueno y otro negativo de esta partícula. A la derecha hay una explosión atómica que ilumina todo el mural. De forma opuesta, un grupo de hombres se abrazan mirando al protón que está delante de ellos, listo para usarlo por el bien de la humanidad. El Poliforum Siqueiros en el año 2013 corrió el riesgo de ser sustituido por un centro comercial. Sin embargo, artistas y organizaciones sumaron esfuerzos para acelerar el proceso de convertir este espacio en patrimonio cultural, reconocido por la UNESCO, lo cual lo protegió para siempre para ser modificado y asegurará su conservación para siempre. Fue el 28 de octubre del año 2014 que finalmente logró esta distinción. El lugar no representa sus estadísticas económicas al público en general. Sin embargo, tras la investigación encontramos que el lugar se renta para obras teatrales, exposiciones, bodas, eventos políticos, conferencias, entre otras muchas actividades que generan empleos. Además, el Poliforum cuenta con un restaurante, tienda, ballet parking, lo cual genera empleos y una gran cantidad de recursos económicos. Los productos se distinguen por sus cualidades únicas. Los trabajadores creativos valoran fuertemente el motivo y significado de su esfuerzo, más allá del rédito económico y social. La cultura es importante para la sociedad, ya que es la identidad del pueblo que marca costumbres, educación, valores, creencias, moral social y raíces. El Poliforum Siqueiros se ha convertido en patrimonio cultural gracias a su contribución de identidad internacional y la simbología que muestra en sus murales, y es el legado más importante de uno de los 3 muralistas más importantes de la historia de México, quien tuvo la valentía para afrontar los problemas de su época en su mayoría de las veces a través de la cultura.